Amigos de los tiempos, bienvenidos a este espacio político en nuestro sector Elige. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo. Estamos con Gabriel Espinosa, quien nos va a dar un panorama económico bastante interesante de una propuesta y un análisis un poco general y con miras a la postura y a la propuesta de la Alianza Unidad. Bienvenido, Gabriel, a esta tu casa que es Los Tiempos. Por favor, saluda a los que nos siguen en Los Tiempos Digital y en las redes sociales. Tania, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar en Los Tiempos y también en Cochabamba, que como siempre es una ciudad tan bonita de visitar, sobre todo por su gente. Así que encantado de estar aquí. Ustedes hablan de una propuesta económica, hablan de una ruta crítica. La campaña está fundamentada en 100 días, 100 días, ¿no? Y nos preguntamos, y la gente también se pregunta, ¿por qué 100 días? ¿Por qué no 120? ¿Por qué no 30? Hay un aspecto económico que nos gustaría que nos expliques para esta propuesta económica, por favor, Gabriel. Mira, el plan que plantea Alianza Unidad se divide en 3 etapas. La primera de ellas tiene que ver con la estabilización, estos 100 días. A partir de la estabilización, lo que tenemos que lograr es la recuperación de la economía, que el boliviano vuelva o recupere lo que ha perdido estos últimos 4 o 5 años de gestión económica y luego, a partir de esa recuperación, pues un proceso de crecimiento con un nuevo enfoque en el que el eje central de la economía es el emprendedor, el empresario, la familia, y ya no este gobierno central que básicamente defiende su propia economía. En ese sentido, los 100 días se enmarcan dentro de la primera etapa, la etapa de la estabilización. Sin la estabilización es imposible pensar, por ejemplo, en reformar las estructuras del Estado, en reordenar la economía y lograr el objetivo que te acabo de decir. ¿Por qué 100 días? Bueno, porque hoy día la gente está enfrentando una situación económica desesperante. Estamos enfrentando varias crisis, no solamente económica. Tenemos varios problemas en el ámbito energético, hay problemas institucionales muy grandes, tenemos una crisis medioambiental importante. Obviamente la gente está aguantando porque sabe y entiende que a partir del 8 de noviembre las cosas van a cambiar. Y en ese sentido, pues la responsabilidad que nosotros nos hemos autoimpuesto es que la estabilización de la economía no puede superar los 100 días del gobierno que viene, porque evidentemente pues el dolor y la complicación que enfrentan los hogares en su día a día es ya bastante grande. Pero hay otras etapas. Después de este periodo de estabilización, ¿qué vendría? Entendiendo que tenemos una gestión de 5 años, ¿no? Sí. ¿Qué otras etapas vendrían después de este periodo importante que es de estabilización? Como te decía, luego de la estabilización viene la recuperación. ¿Qué se hace durante el periodo de recuperación? Primero y principal, se reordena el aparato productivo. Hoy día tienes un aparato productivo que está atacado desde el nivel central de gobierno, al cual se lo acusa de muchas cosas, se lo hiperregula, se lo limita en su capacidad de exportación, por ejemplo, se le complica la vida con una burocracia absolutamente innecesaria. Durante el momento de recuperación, nosotros reordenamos el marco normativo para que Bolivia pueda aprovechar más allá de los recursos naturales, los capitales que tiene. Bolivia tiene un capital humano enorme, tiene un capital natural que hoy día no está siendo valorado y eso tiene que entrar dentro de la dinámica económica para que nosotros podamos dar este salto productivo. En el periodo de la recuperación hasta el 2027, estimamos 27 principios del 28, Bolivia recupera sus ingresos, los bolivianos encuentran mayor estabilidad en el mercado laboral, encuentran un escenario mucho más adecuado para llevar adelante sus inversiones, sus emprendimientos, y a partir del 2027 pues empieza el proceso ya donde el sector privado es el principal jugador de la economía. En ese momento las inversiones empiezan a tener sus frutos, el proceso de atracción de inversiones que se da en los próximos 18 o 24 meses empiezan a tener sus efectos, empezamos a estabilizar, por ejemplo, todo lo que es la cadena energética,
La política de cielos abiertos permite la llegada de nuevas líneas aéreas que permitirán abrir mercados importantes al turismo, por ejemplo. El sector de alimentos empieza a producir ya no solamente para el mercado interno, no solamente se integra de manera regional. Hoy día el productor de maní en el sur de Tarija, por ejemplo, no le vende a la gastronomía cochabambina. Eso es algo que es absolutamente increíble. Tenemos que lograr que eso suceda para que Cochabamba se convierta efectivamente en la capital gastronómica, no solamente de Bolivia, de la región. Y en ese sentido, pues lo que hay que hacer es trabajar estas normativas para que a partir del 28, más importante que el gas, más importante que el estaño, más importante que el litio, sea Cochabamba en su polo gastronómico, Tarija con su polo vitivinícola o, por ejemplo, La Paz con el turismo en el norte. Interesante este planteamiento, pero hoy lo que vive el ciudadano, desde el ciudadano de a pie hasta las familias emprendedoras, las familias que están en el empresariado, es el tema del dólar. No tener acceso al dólar, diferentes tipos de cambio. ¿Cómo proyectan, no sé si se llamaría estabilizar, normalizar este tema del dólar y recuperar también la confianza de la gente, ¿no? Que no puede tener su dólar pese a que en el banco está, no puede sacar sus fondos? Es cierto, esta es una de las tareas que nos planteamos en los 100 días en la estabilización. ¿Qué hacemos para reconstruir la política cambiaria? Primero y principal, hay que entender que lo óptimo es volver a lo que Bolivia tuvo en el 86 hasta el 2011, que funcionó muy bien y que hizo que el país sea el primer país de la región que estabilice su moneda y salga de la hiperinflación, que era el bolsín. ¿Qué es el bolsín? Es básicamente un sistema de tipo de cambio flotante donde tú tienes un banco central que interviene para que los movimientos del tipo de cambio no sean tan abruptos, que no amanezcamos con un dólar a 15, al mediodía a 20 y a la noche a 17. Eso es imposible de gestionar para cualquiera. Para que eso pueda suceder, primero y principal, tenemos que reconstruir las reservas. Hay que construir un fondo de estabilización. ¿Cómo se construye este fondo de estabilización? Bueno, primero y principal, recuperando los capitales que han salido del sistema financiero boliviano. Hay que darle la oportunidad a aquellos que han sacado sus capitales de volverlos a traer, de repatriarlos al país, pero también de traerlos desde los hogares o desde donde los han ido sacando. El otro elemento tiene que ver con el fomento de las exportaciones. Es absolutamente increíble que Bolivia, en un momento de necesidad de divisas, bloquee sus exportaciones. Al contrario, hay que darle incentivos al sector exportador, más todavía si el sector exportador liquida sus divisas y las trae a Bolivia. Si el sector exportador trae sus divisas a Bolivia, va a recibir incentivos tributarios, arancelarios y de otro orden fiscal para que pueda darse eso. Y finalmente hay que reordenar los gastos. Hoy día el servicio de la deuda externa se come entre 1.200 y 1.400 millones de dólares al año, porque más allá de que nos hemos endeudado mucho, lo hemos hecho mal. Hemos programado muy mal los vencimientos de deuda externa y por lo tanto esto demanda muchos dólares de golpe al país. Esto hay que renegociarlo y hay que reordenarlo. Si todo eso no funciona, tenemos una serie de herramientas todavía adicionales. Hay más de 3.200 millones de dólares en créditos ya aprobados por la Asamblea que no han sido desembolsados y que pueden ser renegociados para que se cambien de objetivo. Esto permitiría de nuevo construir este fondo de estabilización y a partir de eso pues reunificar el tipo de cambio. No es posible que Bolivia hoy día trabaje con 5 tipos de cambio distintos, el que está en criptomonedas, el que está en la calle, el que está en los bancos, el que está en frontera. Eso es absolutamente irracional. Dentro de los 100 días, una de las tareas es esta, la de estabilizar el tipo de cambio y reunificarlo de la manera más rápida posible. Otro tema que han ido mencionando diferentes analistas es la necesidad de reducir el gasto público. Hablan también de un aparato estatal obeso. ¿Esto está en este plan? ¿Es importante? ¿Es fundamental? Esta es otra de las tareas que tenemos que cumplir dentro de los 100 días y tiene que ver, yo te diría que más allá de o independientemente del corte que se asocia al gasto público, tiene que ver con la necesidad de modernizar y de desburocratizar el Estado.
Hoy día tú tienes 17 ministerios, más de 60 viceministerios, 175 entidades públicas descentralizadas, muchas de ellas que se superponen en funciones, ¿no? Y que obviamente generan burocracia. Un Ministerio de Medio Ambiente que también tiene una dirección de bosques, que también hay una autoridad que controla las tierras, es decir, hay una serie de elementos que podrían concentrarse en una sola unidad, en una sola entidad pública. Se reduce la burocracia, se reduce el gasto público. Mucha gente se preocupa cuando hablamos de la reducción del gasto público de los maestros, de los médicos y de las fuerzas de seguridad. No hace falta tocar ni un solo ítem de estos tres sectores para reducir el gasto público, porque gran parte del gasto público está más bien en la burocracia innecesaria y no en donde es necesario para la población. Así que la reducción del gasto público que se viene, primero pasa por una modernización del Estado y segundo por pues esta supresión de estas actividades o de estas tareas sobrepuestas. Junto con, y perdóname que me extienda en esto porque es importante, el gasto público hoy día es una de las causas de la inflación. 80% del déficit fiscal el año pasado fue financiado por el Banco Central. Esto significa que en un momento en el que Bolivia produce menos, el Banco Central produce más billetes. No para darte a ti, no para darme a mí o a la persona que nos está viendo, lo produce para dar y sostener un gasto público ineficiente. Entonces, junto con la reducción y la modernización del aparato público, también viene una reducción de la demanda de créditos al Banco Central. Y eso significa que uno de los factores que hace que los precios hoy día suban, desaparece. Una de las tareas y una de las medidas que se va a poner en el primer día de gobierno es cero financiamiento monetario del déficit fiscal. El Banco Central ya no le vuelve a prestar plata al gobierno central para cubrir el déficit. Ahí hablamos de unas importantes reformas, pero el empresariado, desde el pequeño, se queja de una asfixia impositiva, de una carga que le sobrepasa, ¿no? Porque además el empleo formal implican otras responsabilidades, ¿no? Tema laboral, etc. ¿Se piensa de alguna manera es posible reducir esta carga tributaria? Mira, lo que hay que hacer es modernizar el aparato tributario. Hoy día tenemos cargas, primero, el Código de Comercio tiene más de 30 años. Oh. Fue pensado en los 90s, estamos hablando ya de prácticamente 35 años. Para una economía, para un mundo totalmente distinto. Hoy día tenemos gente que trabaja desde sus hogares, hoy día tenemos gente que tiene emprendimientos digitales, que tiene emprendimientos que son muy distintos a los que teníamos en aquel momento cuando se pensó este régimen tributario. El otro elemento es que son normas que son absolutamente punitivas y que se aplican a muy pocos. Y por lo tanto hay que pensar mejor en normas que se adapten mejor a nuestra situación, que se adapten mejor a las formas de producir hoy, pero que las cumplamos la gran mayoría, si no todos. Entonces, la reforma tributaria que está dentro del plan de gobierno entra en el proceso paralelo a la estabilización, pero que tiene que dar resultados en el momento de recuperación, porque esto va a ser parte de una discusión en el Congreso. Se escucha que Bolivia está cimentada en una economía extractivista. Ya estamos en junio y en julio uno ya tiene miedo a que habrá incendios forestales como el año pasado. ¿Qué irá a pasar con la Chiquitanía, con la Amazonía? ¿Qué modelo económico se plantea en este aspecto? A ver, hablamos de la ganadería extensiva, que nos dicen que es la que daña las tierras, las áreas protegidas, y las quemas que no tienen sanciones hasta ahora. Los pueblos indígenas pues se sienten expulsados de su territorio. ¿Ustedes han prestado atención en este tema tan fundamental que es el cuidado de la Amazonía y del medio ambiente? Mira, el modelo que nosotros planteamos, y vuelvo al principio de la entrevista, te decía, está basado en el capital humano y el capital natural de Bolivia. Oh, yeah. Para nosotros el bosque no tiene valor si tumbamos el árbol y vendemos la madera o si tumbamos el árbol y vendemos la tierra. Tiene valor cuando es bosque, porque produce oxígeno, porque nos permite sostener la biodiversidad, porque permite mantener los ciclos hídricos y de hecho hoy por hoy en el mundo hay muchas herramientas de financiamiento que van de la mano de este nuevo enfoque.
¿no? El capital natural puede generar ingresos enormes para Bolivia si nosotros cambiamos este enfoque extractivista, depredador del desarrollo económico y más bien lo convertimos hacia un modelo sostenible. En ese sentido, está absolutamente claro que lo que tenemos que hacer es impulsar formas de producción que sin estar reñidas con la vocación productiva del país. Bolivia es un país minero, eso no se puede negar. Sí. Bolivia es un país que está entrando fuertemente a la agroindustria, eso tampoco se puede negar. Bolivia es un país que tiene litio, por ejemplo, y eso tampoco se puede negar, pero los podemos producir de manera sostenible. En el caso de la ganadería, por ejemplo, uno mira cómo hoy día se están transformando grandes cantidades de producción a ganadería silvopastoril, que tiene que ver con el cuidado del bosque como elemento fundamental para que la productividad aumente. En el caso de la minería hay una serie de grandes inversiones en el mundo que están enfocadas en emprendimientos verdes y sostenibles. Hoy día la mina no debería ser esa operación depredadora del medio ambiente, y en ese sentido pues nosotros tenemos que atraer ese tipo de inversión. Ese es el objetivo, respetar el capital natural y el capital humano de Bolivia. Pero también, y con esto termino, el objetivo principal es que Bolivia deje de depender de un solo producto. Quizás lo positivo del fin de la época del gas es que hoy día tenemos que mirar al vino tarijeño, a la gastronomía cochabambina, al bosque chiquitano o a la selva en el norte de La Paz como elementos que nos van a generar economía y por lo tanto que tenemos que cuidar. Lo propio con la gente. Hoy día el capital humano va a ser importante y eso significa, junto con el hecho de que el gobierno deja de ser el centro de la economía, que el cuidado del medio ambiente y el desarrollo del capital humano van a ser el eje central del próximo modelo de desarrollo. Agradecemos esta entrevista, pero vamos a tener una última pregunta. La gente tiene que tener confianza porque hay desconfianza, como usted decía, ante esta crisis, ante la crisis institucional, económica, política, judicial incluso. ¿Es importante que la gente pueda recuperar esta confianza? Sí, creo que Bolivia está al frente de quizás la elección más importante de la época democrática del país. Este es el momento en el que si elegimos bien vamos a encontrarnos con un cambio importante para el país, donde de nuevo la gente, la empresa, el emprendedor sea el centro de la economía, el centro de las políticas públicas, donde pues repensemos nuestro modelo de desarrollo y empecemos a valorar lo que es nuestra naturaleza y nuestra gente, o podemos perpetuar este modelo de desarrollo extractivista centrado muchas veces en caudillismos. Creo que ahora es un momento crítico, más allá de la confianza, te diría que la responsabilidad del elector es importantísima, ir a elegir y elegir conscientemente. No es un momento de elegir caudillos como en el pasado. Creo que lo que hay que pensar claramente es el equipo que vamos a elegir y si ese equipo responde a las necesidades que tenemos hoy en Bolivia. Muchísimas gracias, amigos de Los Tiempos. Síganos en nuestra página digital y en nuestras redes sociales. Permiso.